Como todavía no empiezan las posadas, no me preocupo de que usted se me vaya sin llegar aquí al estudio de Canal 11 a través de nuestras líneas telefónicas. Quiero que esta noche me acompañe a conversar con una persona a la que respeto mucho, a la que quiero como amigo y desde luego de quien envidio de la mejor manera que usted se puede imaginar su capacidad de análisis de la realidad, pero su capacidad de contar y de hacer una mezcla muy curiosa de la ficción y de la realidad. Hay un momento en que uno no sabe si los personajes son fantasmas o son personas reales, pero en todo caso investigarlo vale la pena. ¿Y sabe cómo lo podemos investigar? Leyendo simplemente las páginas de este libro. La edición es preciosa, se llama Historias Conversadas. Le voy a quitar esta fajita para que usted vea la portadita porque es una maravilla. Mire, aquí ¿se está viendo bien? ¿Sí? Bueno, es menos gordito de lo que se ve aquí, porque lo he llenado con apuntes y notas, pero desde luego no se fije en el tamaño ni cómo sea. Usted acérquese a esto y pásela muy bien conociendo estas maravillosas historias conversadas. Muchas gracias, Héctor. Bienvenido. Hombre, encantado de estar aquí. Quizá este es el libro. Siempre que hago un libro me invitas. Muchas gracias. Muchas gracias. Te doy las gracias por este y por las anteriores. Pero quizá este libro es el que está más auténticamente a tono con este programa, que no es más que una conversación. Sí, yo creo puras historias contadas. Yo creo que la conversación es el comienzo de la literatura. Sin duda. Y el comienzo de la conversación es el chisme, que está muy desprestigiado, pero la verdad es que en el chisme, hay muy buenas historias, todo el tiempo. Ciertas o falsas. Todo el mundo quiere chismes. Sí. Una conversación está mucho a eso. Es una página escrita con cierta velocidad y efímera. Bueno, este libro es probablemente, Cristina, el que escribí más rápido. Venía con mucha facilidad, historia tras historia. Luego lo corregí muchísimo. Empecé a escribir estas historias en el año 90 y es el año 2019 en que estoy publicándolas finalmente en lo que yo creo que es una versión final, definitiva. Son de 92 y 2010. Hay unas de 92, hay unas de 90, hay unas de 92, hay unas de 97, hay unas de 2000. Es como la suma de historias que he juntado. Y ese andar por el tiempo, tu tiempo y el tiempo de tus textos. Bueno, sí, porque esto viene, digamos, tiene antecedentes clásicos, esta cosa de contar en una conversación, pero yo no apelo a esos. Yo el único antecedente que reconozco como literario de estas historias, pues son las historias que yo oía contar a mi madre y a mi tía, que eran grandes contadoras de historia. Y estaban siempre, de alguna manera, entrando a la conversación para decir, mira, ahora que dices esta cosa de la verdad y la mentira y la justicia y la ley, oye esta historia para que veas cómo la ley aplicada a rajatabla puede ser una injusticia. Y te contaban una historia. Claro, pero además la conversación es de alguna manera un mundo donde las mujeres se refugian. Nada más digno de recordarse que esas conversaciones en la cocina de las tías o la abuela con las hijas, donde se dicen cosas en voz baja, hay algo de conspirativo en esto. Mira, mi madre y mi tía, mi madre Emma y mi tía Luisa, eran mujeres trabajadoras que trabajaban cosiendo, ellas cosían. Y una buena parte del alivio de su trabajo, porque trabajaban mucho y trabajaban muchas veces de noche, era conversar. Y entonces iban diciéndose una a la otra, oye, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de aquello? Y mientras tanto estaban trabajando. Era como la canción que cantaban las gentes que estaban recogiendo cosas en el campo. Para ellas la conversación era eso. Y yo siempre me impresionó mucho la capacidad de volver a conversar otra vez y de volver a contar una historia, la misma, pero distinta. En esas conversaciones parece que no sucede nada. Bueno. Pueden platicarte acerca de la pérdida de un caballo que se les fue, un perro, lo que tú quieras, pero la van aumentando con el tiempo y se va convirtiendo en una gran historia. Al final, realmente nada es real. Fíjate,
Nada es real y es tan ¿Y es real, real? y es tan real como queda la historia ahí. La historia fundadora de este libro es la historia de un crimen muy, muy famoso, el crimen canónico político de Chetumal, el pueblito donde yo nací, que tenía 8,000 habitantes. Es el asesinato de un político local, un tribuno que andaba todo el tiempo hablando mal del gobierno. El gobierno era el de Margarito Ramírez y, Sí, tú lo cuentas, sí. y sus colaboradores jaliscienses. Y eran gente muy dura, era gente de pistola al cinto, y todo el mundo decía en el pueblo, a este Pedro Pérez lo van a matar porque habla muy mal de esto. Es el cuento. Ese es el cuento que mi mamá contó y mi tía una y otra vez. Pero al final lo completaron de la siguiente manera. Matan a Pedro Pérez por este pleito político, un hombre que ha sido anticristero y que es un jacobino. Y que es el colaborador de un gobernador, Margarito Ramírez, que fue el gobernador de Jalisco, anticristero y jacobino. Lo mata por la espalda este colaborador en medio del pueblo. Mi madre y mi tía están doblando ropa y de pronto, como Oyen los 4 disparos. todo el pueblo sabe, a este lo van a matar. Y de pronto suena el tiro y mi tía dice, mi tía que siempre fue medio bruja, dice, mataron a Pedro Pérez. Bueno, muy bien. El crimen queda impune, la conspiración o la complicidad política saca del pueblo al asesino, pero andando el tiempo pasan 2 cosas. A la hija del asesino, que es un anticristero, anticatólico, se vuelve monja. Y se vuelve monja revolucionaria. Y en una acción guerrillera la matan por la espalda. Y al hijo de Margarito Ramírez, Carlos Ramírez Ladevig, dirigente de la Universidad de Guadalajara, lo matan también en un crimen no aclarado todavía, en un crucero en las calles de Guadalajara. Lo matan, pues, a traición o por la espalda o sin avisarle, igual que habían matado a Pedro Pérez. Entonces, esas cosas que mi madre fue añadiendo, al final hacen que el relato tenga como una unidad moral, digamos, en el sentido de que, pues, el que a hierro mata, a hierro le matan lo que más quiere. Yo les quiero recordar que este estudio está completamente a su disposición. Lleguen tranquilamente, acomódense donde quieren y desde luego lo pueden hacer por las líneas telefónicas para que conversen con Héctor Aguilar Camín. Él, como usted sabe, es doctor en historia, ha tenido cargos muy importantes también en los más importantes periódicos, ha sido conductor de programas, en fin, es una persona que ha estado siempre presente de una manera muy especial, muy intensa. Y ahora hiciste una serie de declaraciones que me encantaron. La primera, voy a escribir más que nunca. Sí. Y más ficción, dijiste. Sí. Ahora puedo escribir, siento que puedo escribir más libremente y más para mi propio contento. Estoy entrando a escribir la historia hay rasgos, hay historias aquí perdidas de una cosa que nunca he podido escribir, que es la casa de huéspedes donde yo viví. Era fantástica. Nunca he sabido cómo entrar a eso, porque es un universo tan grande que me abruma como novelista y como que no tiene una trama, no tiene una historia, digamos, que tú puedas volver una novela. Entonces he decidido no hacer una novela, o sea, hacer una novela, pero que no es una trama, sino es una colección de historias. Que van de cuarto satíricas. A cuarto. Sí, que van de cuarto. Y de una situación a la otra. Entonces, esa historia que yo tenía pendiente en mi cabeza como algo que tenía que ser como una novela, ya sabes, realista, de época, de pronto dije, no, voy a hacer lo que yo recuerdo de esta casa. Y lo que más recuerdo, aparte de lo que he contado ya de mi madre y de mi tía, de mi propia familia, es a estos jóvenes que estaban ahí, que eran... tremendos. Eran un desmadre. Y entonces quiero trasladar ese desmadre, porque al final no es sino la novela de una alegría y de una libertad. ¿Hay mayor ficción que el recuerdo? Uy, bueno, digamos así, no hay gran ficción sin gran recuerdo. ¿Y los olvidos? Los olvidos, bueno, son el politburó de la memoria, uno va borrando, pero lo que importa quizá no es tanto lo que borras, sino lo que puedes recordar o lo que puedes agregarle a la realidad. De pronto, ahora tú me estás dando aquí un maravilloso regalo a mí, porque que es la colección de las canciones de Lobo y Melón, que para mí es auténticamente como el mural... Amalia Batista. El mural musical en el que está contada esa parte
que yo quiero contar ahora de México 15, que es antes del 68, es en los 60s. Y en 50 se arrancan, más o menos, ¿no? Ellos sí, pero Sí. lo que yo recuerdo es cuando ellos eran ya el éxito de la ciudad, y entonces todo lo que pasaba estaba asociado de alguna manera a su música. Las fiestas, los noviazgos, los amores, las borracheras, los pleitos. Todo, eran como el bastidor Era la noche musical. de México, en cierta forma. Sí, muchísimo, porque tú podías entonces en una ciudad muy distinta, mira que la extrañó toda su vida José Emilio, era una ciudad que seguía siendo provinciana, pero ya era anónima y te daba un espacio de libertad extraordinario. Y al mismo tiempo era una ciudad que tenía sus barrios violentos, pero era una ciudad en donde, digamos, se podía convivir de esta manera. Todos los viernes en la noche y durante toda la tarde del sábado y toda la noche del sábado había fiestas en las casas. Las fiestas ¿Ya llegó Roberto? Y tú podías llegar a una casa cualquiera que estaba abierta y hacerte el invitado y bailar. Y decir, ya llegó Roberto. Y preguntar, ya llegó Roberto, ¿por qué sabe que será Roberto? Y no había cero suspicacia y sobre todo había cero miedo. Entonces era una ciudad dentro de lo que era provinciana y recatada, en todo, bueno, también era bastante loca, era muy libre. No era perversa. Y no tenía miedo, era una ciudad sin miedo, Pero era una ciudad con libertad. Es lo que más extrañamos, creo yo. Yo creo que podemos decir que es lo que más extrañamos de esta ciudad, donde ya no estás seguro, no digamos que vas a abrir tu casa a ver quién llega, sino no puedes bien a bien salir a la puerta a ver quién toca, porque el que toca puede ser un truco para asaltarte. Aquí están tocando nuestros amigos que llegan por la vía telefónica. Apúrenle a conversar con Héctor Aguilar Camín. Es una ocasión de oro. Héctor, hablábamos de la conversación y de la memoria. En muchos de tus cuentos hay unas conversaciones muy exactas, muy apegadas. Eso es ficción. Bueno. Es el eco de un recuerdo. Sí, y es una elaboración literaria, estilística, porque si tú transcribes tal cual una conversación, le faltan muchas cosas. Porque le sobran muletillas. Es que yo te estoy viendo y lo que yo te veo, tú me dices algo. Sí. Cuando mueves las manos, me dices algo. Ese sí que me acabas de decir tiene un sentido muy preciso para mí. Si pongo nada más el sí que me acabas de decir, si pones nada más lo que yo te estoy diciendo, se pierde muchísimo de lo que nos estamos comunicando. Entonces, la dificultad estilística de este género es muy difícil. Es hacer que parezca hablado y que no parezca artificial. Ay, aquí no es artificial nada, ni siquiera el corte. Va, adelante. Ya sé. Para mí es un viernes perfecto. Fíjese, tengo aquí una persona que, como le dije antes, la admiro, la respeto y he aprendido mucho de él. Es muy buen amigo. Los tengo a ustedes que llegan a través de las líneas telefónicas y no estoy mintiendo. Aquí están sus voces. Ernesto García, le quiero dar un abrazo a mi amigo Héctor Aguilar Camín. Felicidades por recordarnos a mamá Emma y a tía... ¡Ay, qué bonito! ¿Guicha? ¿Guicha Pantera? Huicha. Huicha, aquí dice Guicha. Este es Ernesto García Cabral, mi amigo de la prepa. Ah, qué maravilla. Y era uno de los vagos que andaban ahí desde la preparatoria en el entorno de ¿También amigo de Luis Linares o no? De amigo de Luis Linares, pero más chico, digamos. Entonces éramos más chicos, ahorita somos lo mismo, pero digamos, entonces Ernesto y yo teníamos 3 años menos que Linares o que Álvarez Lima, que también vivió en la casa de huéspedes. Ah, qué bien. Y es uno de los personajes que andan también por ahí. Entonces, ahorita no hay diferencia, pero entonces, entre, digamos, los 16 años o 17 que teníamos Ernesto y los 21 que tenía Linares, había una diferencia enorme. Ahorita ya no, ahorita ya estamos igual. Y tienen mucho que recordar, además. Eso es sí, bonito. mucho. Guillermo Sánchez, es muy buen programa y nunca me lo pierdo y que es una gran periodista. No, tengo suerte, ya le dije, no soy gran periodista, solo me encuentro las personas que usted y yo queremos conocer y con las que queremos conversar. Las buscas muy bien. Tarsila Prada. Es un enorme gusto saludar a la señora Cristina Pacheco, felicitarla por su excelente programa. Saludos y admiración muy grande para su invitado. Tenemos muchas cosas de qué hablar.
Este es un libro que te hace pensar también en la escritura. Tienes una serie de muletillas para hacer que el relato avance. Por ejemplo, hay un tercero que siempre dice, no, Héctor, pregúntale tú a Nacho cómo pasó la historia. Claro. Así tú te sales y lo dejas. Segundo, dices, yo, el que habla aquí, que habla muy directamente, porque cuenta cosas de ti que yo sé que son porque las conozco, yo no es biográfico, es literario. Sí, porque hay muchas cosas que dice ese yo que son literarias, que no son autobiográficas. No, y no solamente por eso. Hay historias que solamente se pueden contar en primera persona. Sí. El dolor de una muerte. Sí. ¿Cómo invento el dolor de la muerte? Ojalá que nadie aquí haya perdido un ser querido, pero eso solamente uno sabe hasta dónde le llega. Sí, pero aún eso necesita elaboración literaria. Porque la sola expresión del dolor puede ser muy poco elocuente, puede abrumar, digamos, al que oye con algo que es demasiado estridente. Entonces, la contención es siempre, yo creo, una de las virtudes de la elocuencia literaria. Pues, entre más le quites, mejor. Pues, como se dice. En cierta forma. Ahora, hay que saber qué quitarle y qué ponerle. Ese es un problema. Y ese es el gran asunto. Ese es el gran asunto de este libro también. Yo creo que si no hay contención, no hay verdadera creación literaria. Porque, digamos, tú a querer o no estás como escritor situado en el mundo. Y el mundo es muy desmesurado, Cristina. Por eso el arte y netamente la literatura, no, pone orden. Y esencia. Al ordenarlo, ¿interpreta? Al ordenarlo lo esencializas. Eso es la poesía, ¿no? Como en una línea queda un mundo. Luego hay también aquí una lección de escritura, insisto. En el primer cuento, los dos amigos que están narrando como siempre una historia, uno le dice al otro, no, pero no me digas vaguedades, en una novela no se dice, había muchas personas, dice había 10, ponte tú. Sí. No, pero ¿qué es eso de que le dolió mucho? No, pero ¿cuánto le dolió? Eso explica. Es que mi papá estaba muy mal, no digas cosas. ¿Pero qué tenía? Dime qué tenía. Entonces el otro dice, bueno, pues tenía una hemiplegia y tenía un dolor acá. No, además, si estás hablando de eso, tienes que dar la sensación del olor de la enfermedad, del calor del cuerpo, que eso es terriblemente difícil. Eso es muy difícil, sí. Es difícil, pero tú aquí nos estás ayudando y desde luego detrás de muchas páginas está el historiador. Bueno, estos relatos están muy atados a la historia, a la historia pública y a la historia, digamos, privada de las familias, ¿no? Una buena parte de esas historias son historias reales, recontadas por mí, de mi familia. La visita de Pedro Infante a Chetumal, que era un acontecimiento cuando iba. Esto es el asesinato de Pedro Pérez. Pero luego hay otras que, por ejemplo, uno que sucede en la historia, bueno, esta que estabas mencionando ahorita, que es la historia de cómo un amigo le cuenta al otro cómo su padre estuvo en el principio del narcotráfico en Sinaloa, pasado pendiente. Bueno, esa es una historia que me contó Gilberto Guevara, es una historia real. Luego yo le añadí, a estas alturas, me tendré que sentar con Gilberto a ver qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad de su versión. Pero luego hay historia ahí muy puntual, mexicana y universal. Por ejemplo, aquí está la historia del único cautivo que hubo mexicano, del único preso que hubo mexicano en el Gulag soviético, que es un extraordinario personaje, se llama Evelio Vadillo, un trotskista de la generación de revueltas, que cayó preso, habiéndose ido él a la URSS a aprender la revolución. Llegó a Moscú justo en la época en que Stalin empieza la purga contra los trotskistas. Él es un estudiante trotskista, está en un dormitorio de estudiantes trotskistas, hay una pinta a favor de Trotsky, llega la maquinaria stalinista, incipiente pero ya así de efectiva, y los manda a todos a Alma-Ata, que era una aldea preferida para exiliar trotskistas. Y ahí está. 10 años hasta el final de la guerra, del 35 al 46, donde se relaja la cosa y puede llegar a Moscú. Llega a Moscú y lo reconocen como mexicano y lo ayudan a salir, pero las autoridades soviéticas dicen, sí, pero tiene que salir de donde estaba preso. Lo tenemos que regresar y de ahí lo soltamos. Lo regresan, pero no lo sueltan. Se lo quedan otros 10 años hasta el año 57, en que con el deshielo y todo eso, finalmente llega. Bueno, esa es la historia de un mexicano que estuvo en el Gulag, creo que es el único. Hay algo que me preocupa, los nombres, las personas reales.
hay personas que se reconocen en un relato y te lo reclaman. Sucede que te dicen, oye, ¿por qué escribiste esto? Pues yo no... Pero hay personas que te contaron las cosas y estaban de acuerdo en que tú les contaras. Sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí hay la historia de un gran amigo nuestro, de Álvarez Lima, el director de este canal, y mío, que vivimos en la casa de Hues, que es Luis Linares. Si tú no lo conociste, tu amigo, tu hermano, piensas que es una invención, pero como eso es parte de la historia privada, nosotros sabemos bien que no es que haya existido exactamente esa escena, pero que hacíamos mucho eso que está contado ahí, sí. Luego están historias más de México, por ejemplo, una que José Emilio, y de la que yo saqué lo fundamental de la información de ese relato, la historia de Huitzilaca. Ah, sí. Pero contada por el verdugo, contada por el personaje negativo de la historia, y cómo él justifica lo que hizo. Eso es parte de la historia de México, uno de los momentos más traumáticos y más literarios. Es uno de los hechos que más ha dado a escribir grandes cosas a grandes escritores mexicanos. Bueno, José Emilio debe haber escrito no sé cuántos inventarios sobre eso. Debe tener un libro fácilmente lo obsesionaba. Martín Luis Guzmán, ese es el momento en que escribe La sombra del caudillo. Entonces yo vuelvo a eso agarrándome de todos esos fragmentos. Ahí está. Y Muertes Históricas, que es un libro fantástico. Extraordinario. Bueno, Muertes Históricas... De Martín Luis Guzmán. Muertes Históricas es un ejercicio de prosa y de comprensión histórica realmente único. Ahora, lo que no tiene eso es la densidad de sus otros grandes libros, ¿no? La concisión clásica y trágica de La sombra del caudillo, o la increíble sucesión de escenas de la revolución de El águila y la serpiente. Pero Martín Luis Guzmán siempre fue un prosista deslumbrante. Pues impecable. Impecable. Cuando escribes cuentos como estos, tienes que dejar una prosa nítida, pero que sea completamente natural, para que te creamos que son historias conversadas. Eso es lo que yo he tratado de hacer. No sé si está logrado. Creo está que no, logrado. Creo que no siempre, ni en todos, pero yo llevo 15 años corrigiendo estas historias. Salieron así y luego, como nunca en este libro, me quedó claro que escribir es reescribir. Qué difícil hacer una antología de esta naturaleza porque hay que dejar mucho fuera. Y a veces el tiempo no permite que se analice mucho lo que se expulsa. Ah, sí. ¿No tienes ese temor? Pues no lo sé. ¿O tienes alguien que te oriente, perdón? No lo sé. Tengo un problema muy serio, digamos, con las cosas que he escrito, porque tengo una computadora llena de archivos, de cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Y la verdad, no tengo la mirada, digamos, serena para escoger y desechar. Entonces lo tengo todo arrumbado ahí, que es la peor forma como pueden estar, porque entre más arrumbado está, menos distingues una cosa de otra. Y un día sale todo y dices, pero ¿cómo tiré esto? Qué barbaridad, sí estaba muy bien. La verdad es que también hay un poco un problema de haber escrito demasiado, ¿no? Yo creo que también la escritura necesita esa contención de no publicarlo todo. Pero es lo que te iba a decir, escribir no quiere decir publicar todo. No. Pero por otra parte, corregir demasiado los libros, como decía Alfonso Reyes, que es un epígrafe que usa Jorge Luis Borges, lo malo de corregir las obras es que se le va a uno la vida en corregirlas en vez de publicarlas. No, lo bueno de publicar las obras, es que finalmente deja uno de corregir. Tienen que quedarse con el lenguaje o con ciertos detalles correspondientes a la época en que fueron escritos. Sí. ¿O lo cambias? Es que ¿Cambias los dólares por euros o no? No, porque entonces le quitas el aura. Yo sí creo que hay tal cosa como el aura del momento en que escribiste las cosas. No, es una parte de la historia. Tú puedes corregir, puedes volver a eso, pero no puedes quitarle lo fundamental, lo esencial que quedó ahí en la primera impronta, ¿no? Hay un texto aquí, bueno, hay un gran homenaje a Rulfo en este libro. Sí. De eso me gustaría que me hablaras, de tu relación con Rulfo. Bueno, y hablar en ese tono es muy difícil, Héctor. Hay varios homenajes a Rulfo, porque paso mucho por los territorios reales de donde salió la gran obra imaginaria de Rulfo. Paso por todas las barrancas de Zacatecas, por la Cristera. Uno piensa mucho que Rulfo, cuando habla de la violencia, habla de la Revolución Mexicana, ¿no? En realidad, él de lo que está hablando es de la Cristera.
Él de lo que está hablando es de la violencia como encastillada en el sur de Jalisco, en el pueblo de Tolimán, que es vecino de la hacienda de su abuelo, al que lo matan, como en una escena rulfiana, lo mata un capataz que a la entrada de su rancho, porque piensa que don Juan Nepomuceno Pérez Rulfo está enojado, viene en su caballo y lo va a fuetear. Entonces, el capataz se adelanta y lo mata. Aquí alguien dice una cosa muy bonita. Voy a escribir la biografía de mi papá y contesta el otro, otra novela de papá. Pues ya tenemos Pedro Páramo. Otra novela del padre. Pero es un Páramo, homenaje porque... en el lenguaje, Sí. cómo usa el lenguaje y la descripción de los paisajes, ciertas descripciones. Bueno, es que uno no puede pasar por Rulfo impunemente, ¿no? Algo se queda, por fortuna, de él. Pero a mí la parte que me gustó mucho de esto es ir viendo cómo está todo ese mundo de la cristera y hay esa concisión y esa brutalidad. Que dice corte. Dice corte. Esa sí es brutalidad. Voy a pedir a Héctor que venga más seguido porque así me caen muchas llamaditas, Héctor. Te voy a poner a trabajar. Encantado. Manu López, excelente escritor. Lo vi en la FIL. Saludos. Lau González, saludos a Héctor Aguilar Camín desde Cuernavaca. Maravilloso escritor y conversador. Adriana Sotullo, excelente conversación con mis dos favoritos. Muchas gracias. José Carlos Sánchez Martínez, excelente entrevista de Cristina, muchas gracias. Pero es que uno se emociona hablando con una persona que sabe de muchas cosas y que siempre está buscando como nueva luz para una realidad que a veces es muy chata. Siempre que vengo aquí están muy buenas las conversaciones. Puro chisme. Siempre, esa es la constante. Hace días hiciste una declaración, hasta el traje, el recorte, no vayan a creer que miento. Dice Aguilar Camín, en mi ficción hay más realidad que en mi periodismo. ¿Por qué dices eso? Bueno. ¿Hay más verdad en mi literatura? No lo decía de mí, me lo atribuyeron. Yo lo que digo es que en la buena ficción hay más realidad que en el periodismo al uso. No en el buen periodismo. Y yo creo que en mi caso también, es decir, yo creo que yo puedo haber escrito muchas piezas periodísticas en la época o en las épocas en que estos relatos están situados. Pero no creo haber alcanzado en ninguna, o en muy pocas, quizá en ninguna de esas piezas periodísticas, básicamente de opinión o crónicas, digamos, la intensidad, la verdad que hay en distintos momentos de este libro. Porque te involucras de una manera distinta. Y porque esto es más complicado. Es decir, pero además es tu piel. Es tu piel, está más cerca, es lo que de verdad sabes de la vida. Mientras que lo que de verdad sabes de la realidad es normalmente bastante opaco y confuso. Lo que tú sabes que te dicen los periódicos y los periodistas es una aproximación bastante pobre a lo que realmente está sucediendo atrás de las noticias. Digamos, lo que realmente sucede atrás de las vidas que están puestas en este relato sería prácticamente imposible ponerlas en una pieza periodística. ¿Por qué? Porque tienen ese elemento de ficción que las completa. Si no hay una artesanía literaria para completar y hacer transparente al personaje, la verdad nunca entiendes al personaje. Y a través de estos personajes que son ficción, tú entiendes cosas fundamentales, aunque sean ficción, de las pasiones humanas, del amor, de la decepción, del poder, de la violencia, de la ambición. De la ambición, de la solidaridad, de la fraternidad, de la familia, de la memoria amorosa y solidaria, de la identidad finalmente de cada quien. Entonces, hay en el fondo mucho más verdad de lo que es la naturaleza humana en estos relatos que incluyen una ficción, que incluyen un elemento de ficción, que en las notas diarias de los periódicos. Porque individualizas también. Claro. No es lo mismo decir 50 millones de personas están en pobreza extrema que poner la historia de una persona que está viviendo la pobreza extrema. Es decir, nosotros leemos todos los días en los periódicos cosas que no entendemos realmente, porque si las entendiéramos,
no podríamos vivir, no podríamos dormir mucho tiempo. Si entendiéramos realmente lo que fue el sufrimiento y la brutalidad del asesinato de estas mujeres Levarón y de sus hijos. Sí, es horrible. Realmente no podríamos dormir mucho tiempo. Es como la diferencia entre ver un homicidio, que alguien le pega un tiro a otro, y oírlo. Me acuerdo de Manuel Becerra Costa con una reportera que vino a contar cómo habían matado en el Valle del Yaqui a un campesino. Y le dijo Manuel Becerra, ¿usted lo vio? Sí, lo vi. ¿Cómo fue? Bueno, le disparó. Dice, mire, si usted lo hubiera visto, no me estaría diciendo estas generalidades. Me estaría diciendo una cosa terrible, porque ver cómo alguien mata a otro es una cosa inolvidable. Y tenía razón, para el hecho concreto y en general. Si uno fuera capaz de entrar al sufrimiento humano, a la complejidad humana que hay en la primera página de un periódico mañana, no dormirías, te pasarías el resto de tus días escribiendo eso. Además, hay tanta información al respecto que llega un momento que estás aturdido. Una mata a la otra. Y ya no sabes si los asesinados fueron en este lugar o en el otro. Y este muertómetro, ¿no? 30,000 muertos. Mira, decía el cínico de Stalin, que algo sabía de esto, un asesinato es una tragedia. Sí. 1 millón de homicidios es una estadística. Sí. Pero es pavoroso y es verdad. Pues claro que es verdad. Entonces, un poco la realidad es tan loca, y necesita tan pocas justificaciones que en el fondo te enseña poco, porque no entras nunca a la profundidad de lo que está sucediendo, salvo cuando llegas a un gran libro de historia o a un gran libro de periodismo, pero eso ya está mucho más cerca de la literatura que del periodismo de todos los días. La página que vamos a ver mañana en el periódico, abajo de esa página hay una densidad de vida, una cantidad de tragedias, una cantidad de sufrimiento, una cantidad de, por otro lado, de felicidad, de cosas realmente sustantivas para las vidas que están retratadas ahí, que no podemos acceder a ellas, no hay cómo entrar. Hay algo muy hermoso en los periódicos, aparte de muchas otras cosas, que hay pequeñas historias regadas en todas las páginas. Tú has hecho eso día con día, no sé cuántos años. Pero de pronto encuentras una historia de una persona que se encontró en la nieve en no sé qué parte de Europa al novio con el que se iba a casar 60 años después y ella dice, nos vamos a casar. Hay grandes historias. Es una historia, o las historias de los asilos, o de las casas de huéspedes. Te lo digo porque es interesante. Bueno, en cada casa de huéspedes hay... A mí me parece un mundo hay una fascinante. saga balsaciana, yo creo. Y además el comedor, Héctor. Siempre hay un comedor central o un corredor central. Sí, y hay una convivencia a querer o no de gente que está muy cerca y que es como un pequeño pueblo. Todo el mundo sabe lo de todo el mundo. Y eso te da una universalidad. Y hay una tensión también. Ah, sí, totalmente. Hay una tensión, hay celos, hay codicia. Celos, y hay violencia, y hay envidia. Pero todo eso es como un pequeño pueblo en donde está presente toda la gama de pasiones humanas. Pero donde hay una expresión del poder, no se puede vivir sin esa manifestación del poder. Alguien siempre toma el poder en esos lugares. Y no siempre creo que sea la dueña de casa. No, pero fíjate, en esa franja de juventud lo que hay es una competencia. Pero es demasiado joven, digamos, la pandilla, como para que alguien realmente mande. El poder viene después, el poder viene por la política, viene por el dinero, viene por la edad adulta. En las pandillas hay lideratos, pero no hay poder. Hay un liderato fraterno, a veces violento, pero no hay poder en el sentido que decimos del poder político o del poder económico, del poder que puede disponer de la vida de otros. No dispone, pero en algún momento se impone. Se impone. La que se hace la muy enferma o muy dolida. Eso sí. Una persona que muestra esa debilidad tiene una fuerza enorme. Bueno, la historia terrible del Señor de los Anillos, que es estos niños, son unos niños, y reproducen perfectamente el sistema de dominación y de opresión. En todos sentidos, además. Sí. Pregúntate cuántos niños ahora no están repitiendo muchas de las cosas que ven en la televisión, en sus juegos, por ejemplo. Eso es muy inquietante. Es muy inquietante algo más concreto de eso, es cuántos niños
aquí, como lo vimos mucho tiempo en Colombia, si te acuerdas, con los gamines, ¿cuántos niños están entrando, siendo niños todavía, al trabajo de la violencia y del sicariato? Al trabajo, punto. Al trabajo, esa es su manera de entrar al trabajo. Ves vendedores de 5 años en la calle. Entonces todo este mundo infantil es bastante doloroso. Muy doloroso. Y yo creo que es muy difícil de recrear, porque en el fondo, otra vez, nos es muy ajeno. Bueno, aquí quizá menos, porque lo has visto muy de cerca y lo has reflejado mucho en tus columnas. Pero es difícil entrar cabalmente a una historia que no es de alguna manera tuya, de tu vida. Yo sí creo en lo que dice Vargas Llosa. Alguna vez me comentó, yo soy un escritor con mucha imaginación, pero tengo que tener un pie en el piso, en la tierra. Bueno, pero si tú ves en la edición que acaban de hacer de Vargas Llosa, de Conversación en la Catedral, creo que es un libro maravilloso. Los 50 años. Si tú ves la cantidad de trabajo que tiene ese libro en términos de irse a documentar, de conocer lo que está diciendo. Pues esa era su vida. Bueno, enfermamente vivía auténticamente como un historiador loco al servicio de la búsqueda de las cosas más increíbles para poder lograr que un diálogo dijera una verdad que a él le constara. Trabajaba de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, seguido, sin que nadie lo pudiera interrumpir. Y decía unas cosas terribles. Decía, así es como esto tiene que ser. Sí. Esto tiene que ser. Sí, sí. Trabajo y trabajo y trabajo, sin sexo, sin alcohol. No conozco nada más. Sin sexo, sin alcohol, sin diversión. Eso no lo sé. Eso dice. Sí, lo dice. Son cartas que le manda a Oquendo y a Loaiza, a los que les dedica. ¿Qué te parece la carta como género literario? Pues mira, cuando son muy buenas, son muy buenas. Pero en general yo creo que es una excrescencia. Son excrescencias de grandes escritores. A mí las cartas, por ejemplo, de Flaubert me persuadieron de que no corregía tanto, porque las cartas tienen una perfección muy cercana a lo que es lo que finalmente dice haber reescrito y reescrito y reescrito. Bueno, pues sus cartas de Egipto, por ejemplo, son de una profundidad, de una naturalidad, de una fuerza para traducir el paisaje, para contar los horrores de lo que está viendo, porque no le piden nada a cualquier pasaje de Madame Bovary. ¿Cuánto hace que no recibes una carta? ¿Cuánto hace que recibo una carta? ¿No extrañas? Bueno, recibo muchos correos. Pero eso no es una carta. Algo tiene, algo tiene. ¿El saludo? No, pero es verdad, es verdad. No, porque la carta tiene una intimidad, es casi una habitación, es un recinto, el sobre. Sí. Bueno, lo más interesante que he leído de cartas últimamente es, te lo recomiendo y a Por supuesto. a la audiencia, el dossier que ponen al final de la edición que hizo Alfaguara de Conversación en la Catedral, las cartas de Vargas Llosa, desesperado por años, metido en esta novela, a la que llamó durante mucho tiempo la novela del guardaespaldas, porque por ahí entra él a todo el asunto, es la historia del guardaespaldas. Y entonces entra por ahí y va contándole su desesperación, su frustración, su trabajo, el dolor, hasta que finalmente dice, ya liquidé, qué bueno que ya liquidé esta novela, porque me iba a liquidar a mí. Sí, yo creo que una novela llega un momento en que se abandona. Bueno, porque te obsesiona. Realmente me impresionó mucho el trabajo y la obsesión y la concentración de Vargas Llosa. Yo creo que la misma están todos los grandes escritores. Lo mismo decía mucho García Márquez de esto, y Fuentes decía mucho de esto, y José Emilio, ¿para qué te cuento? Pero en ninguna parte había visto yo el sufrimiento del proceso creativo como en estas cartas de Es una tarea muy solitaria y eso a veces creo yo que es difícil, pero hoy más difícil, otro corte. Héctor, don Javier Lechuga te pregunta si eres pariente de Alberto Aguilar y de Manuel Camín. Manuel Camín es mi primo, sí. Es el sobrino de mi madre, hijo de mi tío Raúl Camín. Por cierto, hablando de este apellido, en tus cuentos, tanto
tu mamá, doña Emma, como su hermana Luisa, se refieren a tu abuelo como el señor Camín. El abuelo ¿Por qué? Camín. El abuelo Camín, sí. Porque había dos grandes personajes, digamos, masculinos en mi familia, que eran el abuelo materno, que era el abuelo Camín, y el abuelo Aguilar, que era el papá de mi padre. El abuelo Aguilar, los dos fueron personajes muy conflictivos para ellas. El abuelo Aguilar, pues esa es la historia que conté en Adiós a los Terrible, padres, es el sí. que despoja a mi padre de su negocio y lo disminuye, tanto económica como psicológicamente, lo quiebra, diría yo. Entonces, ellas siempre decían, tu abuelo Camín, para contar una historia, y tu abuelo Aguilar, para contar la historia del otro. A mi abuelo Aguilar se referían también como Don Lupe. Y es esta como herencia, como de las imágenes arquetípicas de la familia y de la autoridad, la gran autoridad familiar. Yo pensé en don Porfirio, Bueno, en naturalmente. cierta forma. Hay algo muy hermoso en tus cuentos y creo que en muchas páginas es un homenaje a la amistad. Sí, una buena parte de esos relatos son conversaciones tenidas entre amigos. Es la conversación que inicia el relato entre el narrador y Lezama, es la que sigue, sobre Meseta en llamas, es la narración pues, de los motivos del lobo, donde aparece Linares, que al final es una conversación que nos cuenta el cantante a Linares y a mí. Está continuamente mezclado el tema de la amistad, el tema del amor perdido, Sí. porque luego resulta que los amores perdidos se recuerdan más que los amores que duran, ¿no? Pues yo no sé, pero creo que uno de los cuentos más bellos es justamente Los motivos del lobo. Bueno, es la historia de un gran amor perdido, ¿no? Sí, pero además donde menos te lo esperas. Ahora, El señor es un cantante con un montón de mujeres que está en la pachanga permanente, maravilloso, y de pronto permanece fiel a un amor completamente imposible, como ella permaneció fiel al marido. ahora, ahí hay un truco porque él, como otro personaje, el de Meseta en llamas, siempre ha pensado que esa mujer que él quiere Quería al otro. quiere con él. Él nunca piensa que esa mujer quiere al otro. Él siempre piensa Que es por dinero. que es obvio que quiere con él, que es por dinero, que es porque es una mujer que está insegura y va a buscar pues al que tiene dinero. ¿Cómo se llama? ¿Machorro? ¿Cómo se llama? Sí, Manchorro. Manchorro. Y luego descubre que no, que realmente esa mujer siempre ha sido del otro. Y ese es el gran momento de dos cosas, de la pérdida y de la lealtad, de la fraternidad, porque es admitir que perdió o que lo había perdido en buena lid y vivir con esa derrota, en el fondo como una victoria, como el amor que a querer o no ilumina, si tú quieres melancólicamente, pero ilumina su vida. Este reencuentro de ustedes con Lobo ya cuando está en un barecito de medio mala muerte, en fin, me hizo pensar en los maravillosos boxeadores, cómo terminan en esos gimnasios improvisados, y los respeto muchísimo a todos porque me parecen atletas maravillosos, deportistas maravillosos. Y entonces ahí en medio de un ring improvisado, te cuentan la historia de sus glorias. Totalmente. Y es lo que hace Lobo, te está contando ahí la historia de cuando la gente iba a verlos por miles. Linares tiene otra historia que voy a meter en otro lado, que es que ahí en el mismo Bar León, donde éramos muy asiduos, llegaba mucho Mantequilla Nápoles y Ultimiño Ramos. Buenísimo para bailar con Y un día, mantequilla. pues siempre más o menos estábamos bastante pasados de Bacardí. Y de pronto Linares empezó a bailar, no se podía bailar ahí, y le dijo por ahí un músico, ya siéntate. Y entonces le dije, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Y se paró y era Mantequilla Nápoles. No, campeón, perdón, campeón. Me siento. Aquí muere. Aquí Era un termina esto. personajazo, Mantequilla, era maravilloso. Lo siento. Hay un lugar del que quiero saber, el Bar Cartier. ¿Dónde estaba eso? El Bar Cartier estaba enfrente de lo que es hoy el ISSSTE, en la Avenida Juárez, entre el Monumento de la Revolución y la Lotería Nacional. Ahí estaba el Bar Cartier. ¿Y el bar en Coyoacán? ¿El Cañaveral? ¿O El Limonal. El Limonal. Esa era una casa. Esa era la casa de un viejo ¿No fue francés. después el convento? Que se llamaba el convento donde decían picatostes con chocolate. Es posible, no lo sé. No lo sé, pero esta era la casa de un viejo francés que es el papá de otro amigo nuestro de la época.
También aparece ese gran personaje que nunca está lejos de ningún escritor, que es la ciudad. Bueno, sí, sí. Todo esto sucede, por cierto, cuando sucede en la Ciudad de México, en una Ciudad de México ya no es la que nosotros conocemos. Esa es una ciudad que se ha ido. Es una ciudad en donde, como decíamos, tú podías oír a Lobo Melón, se dice en un relato, a lo largo de todas las fiestas. Sí. Lo interesante es que hubiera esas fiestas y que las casas estuvieran abiertas. Yo creo que era el primer momento en que la ciudad era suficientemente anónima para darte un gran espacio de libertad personal y suficientemente provinciana todavía para darte un gran espacio de seguridad personal. Tenía esas dos condiciones. Y además era otra luz. Bueno. Ya nos quejábamos mucho del smog, pero podías ver los volcanes, estoy hablando de los 60, desde donde los veía el personaje de Martín Luis Guzmán. Yo viví... Y la descripción que hace de la Jusco, que es increíble. Yo viví muchos años, un par de años, cuando llegué a la Ciudad de México, en el año 55, 56, 57, en la calle de Medellín, esquina con Viaducto. Bueno, de esa lomita podías ver los volcanes prácticamente cualquier día, a través de la Colonia del Valle. Ese lugar en donde estaciona su coche el general Aguirre para recibir a Rosario, y es donde están viendo los dos el Ajusco, y ella lo ve a él como una especie de volcán masculino, y él la ve a ella pues como lo que al final va a ser, como una especie de, mujer conquistada por la grandeza del volcán. El volcán es sintomático del dominio masculino. Hay muchas más llamadas. Javier Lechuga, ya le pasé la llamada, qué gusto. Victoria Eugenia Granados, mi más grande admiración para el señor Héctor Aguilar Camín y para la señora Cristina Pacheco. Un saludo desde La Puente, California. Muchos saludos a los paisanos que están allá. Es un tema el de los mexicanos que viven en los Estados Unidos, es un tema... ¿Qué? ¿Otra vez corte? No. Es un tema formidable. Es un tema formidable. Yo creo que en mi caso es un tema que no podré llevar nunca bien a la literatura, porque nunca he vivido, digamos, eso sí hay que profunda vivirlo, y personalmente ese mundo. Es un mundo que entendemos muy mal, eso lo sé, digamos, analíticamente y periodísticamente, y quizá el error fundamental que cometemos con ese mundo es pensar que lo que ellos quieren es volver a México, en lugar de quedarse ahí, y lo que nosotros hacemos en realidad es muy poco en relación con lo que podríamos hacer, que es proteger la vida de ellos y sus derechos allá. Sí. Y no olvidar que son mexicanos. No se olvida un minuto. Ahora acaba de publicar un libro, que yo creo que debe ser un libro muy hermoso, que se llama Patrias. Lo publicó... ¿De quién es? Es un libro de 4 amigos. Es un gran periodista binacional que escribe originalmente en inglés, y es la historia de 4 amigos que se conocen en Filadelfia y cuentan su experiencia binacional como hijos de emigrantes o como emigrados en ese mundo. Y creo que es el primer retrato en donde está realmente puesta la doble identidad. ¿Cómo se llama Bueno, voy a buscarlo por el título. Se llama Patrias, 4 amigos, 4 historias. He leído un pasaje y te da muy bien ese momento en el que empieza la identidad binacional, que consiste en sentirte, como decían de los náhuatl, nepantla, es decir, en medio de ninguna parte. Eso debe ser difícil. Lejos de tus 2 hogares. Y de pronto descubres que tu verdadero hogar está en los 2 lados. Descubrir eso es un proceso muy doloroso y muy complejo. ¿Cuál tiene que ser el puente entre uno y otro? Porque a veces puede ser el lenguaje, el idioma, mejor dicho. Tienen que ser ellos. Los 4 son bilingües, los 4 han vivido en Estados Unidos, los 4 han vivido en México, y la experiencia no solo es la de ellos, sino la de sus familias. Porque sus familias viven una cosa completamente distinta. Sus familias son migrantes de primera generación y su cabeza está en el lugar de donde vienen. Estos de pronto quedan en medio, ni son de este lado ni son de allá, y tienen que construir ese espacio que
está en medio, que es el ser binacional. De alguna manera se ha hablado mucho del trabajo terrible que significa adaptarte cuando te vas de aquí para allá. Pues imagínate. Pero regresar después de años, de allá para acá, debe ser una experiencia sobre todo porque te vas a encontrar un México completamente distinto. Si no has vivido aquí de niño, Sí, por eso. o no has vivido aquí de adolescente y regresas habiendo solo vivido allá, Sí. es tan difícil para ti como para un americano. Para mí es difícil aceptar que el tiempo se nos va, pero te quiero preguntar algo antes de que te vayas. Leí que vas a publicar en el 2020 una novela. Sí. ¿Cómo se titula? Pues no tiene todavía un título. Tiene 2 títulos en realidad. Se llama Un adiós a las letras o se llama Confieso que he plagiado. No sé bien cómo se va a llamar. Bueno, mejor te agradezco tu visita de esta noche. Dejamos ese de verdad, enigma pendiente. sí, vamos a dejarlo. Confieso que plagiado no me gusta, fíjate, ¿No? porque no creo que tú hayas plagiado nada. No es una novela. Es una Muchas novela. gracias, de verdad. No es una autobiografía. Bueno, pero como el yo está presente, pues yo de todas maneras. Son las dificultades Muchas del gracias por estar aquí, muchas A ti, gracias por Cristina. todo y ojalá que disfrutes estos discos o estos compactos que son maravillosos. Son parte Y ahí de- está Niebla del Riachuelo para que llores esta noche. Muchas gracias, Cristina. Ya nos vemos, ya me enseñaron, sí, la cartulina enorme que dice tienen que decir adiós. Pues les digo adiós, ni modo, no hay de otra. Pero ya saben, nos vemos el próximo viernes aquí mismo para seguir conversando. Hasta entonces.